¡Epa! ¡Feliz Pascua! Y bienvenido al segundo episodio de ¿Qué pasa en el mundo? En ¿Qué pasa en el mundo? Hablamos de noticias en español informal. Hoy les traigo 4 historias. La primera historia, una abuela roba pelotas o una abuela hasta la coronilla. En la segunda historia, un juez de San Paulo se enfrenta a Uber. En la tercera historia, un niñito con 8 extremidades sobrevive una cirugía en la India para salvarle la vida. Y la cuarta noticia, Canadá se prepara para legalizar la marihuana. Empezamos con la historia de la abuelita. Esta es una historia que todos conocemos. Está jugando con la pelota, la patea y termina en el patio de la vecina. Eso fue lo que le pasó a Penny Freeman de 73 años. Los niñitos de al lado seguían pateando la pelota y terminaba en el jardín de su casa. Llegó un momento en que los niñitos dejaron de buscar la pelota y la abuelita dijo, bueno, me las quedo. Decidió quedárselas una semana para ver si los niñitos venían a buscarla, pero los niñitos nunca vinieron y llegó a tener 10 pelotas en su casa. Yo no sé por qué esos muchachos tenían tantas pelotas, pero lo que no tenían era pelotas para pedírselas a la viejita. Bueno, en fin, un día se apareció la policía en la casa de Penny porque no había regresado 2 pelotas que los niños habían pateado para su jardín. Y le dijeron que si no las regresaba, la iban a acusar de robo. Según la mamá de los niñitos, ya no los mandaba porque la abuelita era grosera. Pero tú te imaginas tener pelota tras pelota en el jardín. Yo te las hubiera regresado despichadas. Pero al final, la policía está trabajando como mediadora para resolver el conflicto entre las familias. Miren, al pobre Uber le está cayendo todo el mundo encima. Un juez de São Paulo, en Brasil, decidió recientemente que un señor que usaba Uber para ganar dinero era oficialmente empleado de Uber. El juez ordenó a Uber a que le pagara al señor $25,000 por vacaciones, por despedirlo y por daños morales. Y el Parlamento de Brasil quiere obligar a Uber a registrarse como una empresa de taxi. Y para complicar más el rollo, después de que Uber lanzó pago en efectivo, han habido ataques a choferes de Uber y hasta asesinatos. O sea que la cosa no se ve bien para Uber. Pero bueno, ahora seguimos con las buenas noticias del día. Un bebecito en Irak nació con 8 extremidades, es decir, con brazos y piernas que le sobraban. Y de hecho 2 le salían de la barriguita. Pero los papás del bebé llevaron al bebecito a la India para quitarle los brazos y las piernas adicionales. La mayoría de las cirugías que le hicieron al bebé nunca se habían hecho, pero el bebé sobrevivió. Es prácticamente un milagro. Y nos venimos para Canadá, donde está el profe y donde por fin llegó la primavera. El Partido Liberal introdujo una legislación para legalizar la marihuana recreacional. Esa había sido una de las promesas de campaña del primer ministro Justin Trudeau. Si llega a pasar la legislación, puedes tener hasta 30 gramos de marihuana. También se van a poder tener hasta 4 matas de marihuana o se va a poder comprar en tiendas autorizadas. La edad mínima para comprar va a ser 18 años, pero cada provincia verá si la quiere aumentar. Hay que saber que en Canadá la marihuana médica ya es legal y que 40% de los adultos han admitido haber fumado por recreación solamente. Y eso fue todo por hoy. Ya sabes, si tienes alguna pregunta o duda, deja tu comentario y visita www.elprofejavi.com para más información sobre el vocabulario y las expresiones de este video. Nos vemos.